Bueno, pues algo muy importante en este día que quisiera decirles es el significado que, tratando de encontrar en la vida y en el Evangelio de San Juan, tiene esta palabra con la que se designa al Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, el Paráclito. Es una palabra que solamente usa el Evangelio de San Juan. Paráclito, para empezar, es una forma espiritual y teológica de los pueblos griegos en los que San Juan se ha desenvuelto, y cumpliendo con las enseñanzas de Jesús, su práctica y sus palabras, pues lo primero que hace es meterse en el corazón religioso, teológico, espiritual del pueblo al que llega, en este caso los griegos, el pueblo griego. Y al conocer su corazón religioso y su espiritualidad, su teología, entonces, sin reparo alguno, emplea una categoría espiritual, teológica, una palabra que es una palabra que a los griegos les dice mucho y que luego nos lo comparte al mundo entero en su Evangelio. Y es esta palabra, Paráclito, que ahorita la vamos a explicar. Y también el libro de los Hechos nos está enseñando algo semejante. Todos se entendían en su propia lengua. Evangelizar es eso, semejante a lo que hace San Juan. Llevar a otros con sumo respeto a su corazón religioso, a su teología, a su espiritualidad, el Evangelio del Señor. Por eso, de todo el mundo entendían, dice el libro de los Hechos, las palabras que les decían los apóstoles para mostrarles al Señor Jesús en su propia lengua. Esto es lo que ahora la Iglesia le llama inculturación, pero que es tan antiguo como el Evangelio, como Jesucristo mismo, que se hizo un ser humano. Bueno, Paráclito. Según la mentalidad en la que San Juan tomó esta palabra, tiene tres acepciones principales: una jurídica, otra religiosa y otra, podríamos llamarle en nuestros tiempos, psicológica. Jurídica era el que abogaba en una causa ante un tribunal, el Paráclito, el que hablaba, el que defendía jurídicamente a alguien en un tribunal, o también quien estaba al lado para decirle lo que tenía que decir para defenderse. Religiosa era el intercesor, el que pedía a Dios algo en nombre de una persona o un grupo. Era como un sacerdote, pues, el que presentaba a Dios lo que esta persona, este grupo, le pedían que presentara en su nombre. La otra parte, la psicológica, como le llamaremos, es la que todo el mundo experimenta cuando uno se siente agobiado por algo y no puede uno solito. Busca uno consejo, busca uno consultar a alguien a quien con mucha confianza le platicamos lo que nuestra alma siente, lo que nuestro corazón siente, para que nos aconseje, para que nos escuche, para que nos dé sus palabras que nos animen, que nos iluminen, que nos consuelen.
Esas son las tres acepciones que Paráclito tenía. Esto, San Juan nos lo dice del Espíritu Santo, otro Paráclito, que significa que antes que él había otro, y ese otro Paráclito era Jesús. Jesús vino para defendernos de todo pecado e incluso del juicio justo de Dios por nuestros pecados. Él nos defiende, nos dice con sus ejemplos y palabras lo que hemos de decir y hacer. También Jesús nos hace dignos ante Dios, intercediendo Él por nosotros, en este caso en el santo sacrificio. Él ofrece su vida en la cruz y la Santa Eucaristía por nosotros, para hacernos dignos ante Dios. Y también Jesús, ¿cuántas veces seguramente escuchó con suma atención y aconsejó a quienes recurrían a Él, agobiados a veces por sus pecados, agobiados por un alma angustiada? El joven aquel que llegó a preguntarle qué tenía que hacer para obtener el reino, y así muchos ejemplos que podríamos citar. Es el primer Paráclito, y como dice que no nos va a dejar huérfanos, Él dice: les mandaré a un segundo Paráclito, a otro, que lo que va a hacer es explicarles, tener presente el mismo espíritu mío, porque a fin de cuentas el Espíritu de Dios fue el que acompañó a Jesús. ¿Y qué va a hacer entonces el Paráclito? El Espíritu Santo, hacernos presente a Jesús. Él les enseñará, les acabará de enseñar, pero además seguirá ya con nosotros para siempre, con el Espíritu de Jesús, en el Espíritu Santo, para seguirnos dando también la vida de Jesucristo. ¿Y qué va a hacer? Lo mismo. Primero, ser nuestro abogado. Ser nuestro abogado para que no demos marcha atrás ni reneguemos de Jesús. Más bien que se nos aclare lo que tenemos que hacer, que Él nos aclare y nos aconseje cómo hemos de seguir a Jesús, el abogado, que nos defiende contra todo aquello que quiera quitarnos del corazón el amor a Jesucristo. También será con Cristo el sacerdote que pida lo que a veces nosotros no sabemos pedir y que nos inspire poder llamarle Padre a Dios, y solamente con su inspiración sentiremos que a Dios le podemos llamar Padre y que podemos confiar ser miembros de Jesucristo. Y será también el Consolador, el que nos aconseje en nuestros momentos de crisis, de angustia, de desconsuelo, de desvío. Él, el Espíritu que se nos da, estará a nuestro lado en todo momento para aconsejarnos, para poder depositar en Él también nuestros desconsuelos y angustias, nuestras desesperanzas, nuestra vida misma. Y así será como Jesús, presencia de Él mismo, como dice, para seguir con nosotros, para seguir acompañándonos. Bueno, y como ustedes vieron que en la lectura de los Hechos el Espíritu no fue dado individualmente, sino en una comunidad que oraba para que llegara, así también será el Espíritu Santo. No será una
forma individual en que lo aprisionemos en cada uno y así nos haga muy felices. Nos lanzará como lanzó a los apóstoles, con valentía, con alegría, con orgullo de llevar la fe en el alma y poder comunicársela a otros conforme a lo que Él mismo nos vaya dictando. Y esa será la iglesia, la que hable con la fuerza del Espíritu. De tal manera que la iglesia, que es servidora, por eso la oración dice: a todos los hombres se les dé el Espíritu Santo, la iglesia sea servidora del mundo. Y en esto tomo algunos ejemplos que el Papa Francisco nos ha dicho que tengamos muy en cuenta como luces del Espíritu Santo en este tiempo. Luces para la iglesia y para el mundo. Para el mundo, dice el Papa, que el dinero no se ocupe para someter al ser humano y a la naturaleza. Que el dinero no sirva para ejercer sobre el ser humano y la naturaleza dominio, destrucción, muerte. Por el contrario, y a propósito de todo lo que estamos viendo ahora, que el dinero sirva para el ser humano. Y por eso, entonces, dice que hay que curar la pandemia del hambre. Si el dinero se ocupa en el ser humano y en la naturaleza, no habrá hambre, no habrá quien muera de hambre. Si el dinero se emplea para el ser humano y el cuidado de la creación. Segundo, dice también, la pandemia de la guerra, hay que curarla en el mundo. Y entonces hay que respetar a cada pueblo con todo lo que ese pueblo es, su organización social, su cultura, sus sentimientos religiosos, sus formas de vida, de creer, de organizarse. Pueblos, pues, que están ellos mismos clamando respeto a lo que son. Cuando se falte el respeto y se quiera predominar un pueblo sobre otro, vendrá la guerra. Y solamente respetándonos, buscando el respeto mutuo entre pueblos, naciones, culturas, religiones, entonces habrá lo que dice el Papa: en lugar de la guerra, la paz y la justicia. Y también curar la pandemia de la enfermedad. Y esto se hará también si le damos vida y cuidado a la creación, que es la que nos trae la salud. Si la vida se recrea continuamente en la naturaleza, ella nos dará lo que necesitamos para la salud. No solo calmará nuestra hambre, sino que nos dará lo que necesitamos para poder tener salud y combatir la pandemia de la enfermedad. De esto es un claro ejemplo lo que estamos viviendo. Pero también el Papa ha señalado dos pandemias muy importantes en la Iglesia. El clericalismo, que no es otra cosa sino el traslado del pecado mundano del poder, de la ambición, de la vanidad, del deseo de dominar a otros a la misma Iglesia. Clericalismo que no es lo que Jesús quiso: comunión, servicio, fraternidad, responsabilidad común para dar a otros testimonio de eso, sino clericalismo que impone, que domina, que también tranza con la injusticia, que condena vergonzosamente mediante tranzas jurídicas.
el clericalismo que somete a los laicos para que sean los que obedezcan al jerarca. Ese mal, esa pandemia tiene que curarse, dice el Papa. Y la otra pandemia terrible, la pederastia clerical, que tiene también como protectora la pandemia clerical. Jerarcas que protegen, que encubren, que hasta a veces a riesgo propio y también con ambiciones detrás, protegen a quien ejerce ese daño terrible de la destrucción del cuerpo y del espíritu de los niños. Y por proteger, ese mal se extiende y se convierte en una pandemia que llega al mundo entero. El Papa dice, esa pandemia también hay que curarla, y quienes hoy recibimos el Espíritu Santo hemos de escuchar la voz de quien nos aconseja, de quien nos señala el camino de Jesús en este tiempo, para estar atentos a lo que también el mismo Espíritu nos va señalando como pandemias a curar. Estas que señala el Papa a nivel general, global, universal, en el mundo, la del curar la pandemia del hambre, la pandemia de la guerra, la pandemia de la enfermedad, mediante la dedicación de los recursos económicos y una economía al servicio del ser humano y de la naturaleza. La pandemia de la guerra mediante la paz y la justicia del respeto entre pueblos, culturas, religiones, organizaciones sociales propias que se puedan hermanar. Y la pandemia de la enfermedad mediante un verdadero amor y cuidado de la creación, de la naturaleza, de la vida que Dios nos dio en esta tierra. Y las pandemias de la Iglesia, el clericalismo que somete, que daña, que hace una pirámide y no una comunión del servicio de la Iglesia, para convertirlo en lo que quiso Cristo. Lávense los pies unos a otros. No hay mayor amigo que el que da la vida por sus amigos, y los amó hasta el extremo. Lo que yo he hecho con ustedes, que soy el Señor y Maestro de lavarles los pies, háganlo entre ustedes mismos. Una iglesia que no sirve para nada. Entonces, curar el clericalismo es una voz muy fuerte del Espíritu al oído, al alma y al mundo. Y ahora esa terrible pandemia de la pederastia clerical, lo que sea necesario para cumplir lo que dice Jesús. Lo que hagan a uno de estos, los más pequeños, conmigo lo hicieron. Ay de aquel que provoque daño, escandalice a estos pequeños. Más le valiera atarse una piedra de molino y aventarse al mar. La pandemia que se cura con amor a los niños, la defensa de ellos a costa de la propia vida si es necesario, pero que sea el signo vivo del Espíritu Santo entre nosotros. Bueno, pues esto es lo que hoy el Paráclito nos enseña. Esa palabra que usó San Juan tan bonita, tomada de entre esas comunidades griegas que también amaban a Dios. Vamos a continuar.